Pues les damos la bienvenida oficial a este espacio. Hoy los acompañamos pues desde todo el equipo de Creando Aula, Gaby, Andre, Cris y yo, pero tenemos una persona invitada muy especial para el equipo de Creando Aula. Esta es una persona que trabaja junto a nosotros también, pero como desde atrás, como detrás de bambalinas, pero es una persona que le tiene mucho cariño a este curso de Creando Aula y que también es una persona muy especial para nosotras, que viene a compartirnos un poco de su conocimiento y sabiduría el día de hoy. Y bueno, le voy a pasar de una vez la pelota a él para que se presente oficialmente y nos cuente qué nos trae el día de hoy. Ale, muy bienvenida a este espacio. Gracias, Juli. Muchas gracias por esa bienvenida tan especial y equipo. Qué emoción estar aquí en este espacio y muy buenas tardes, casi noches para todas y todos los docentes que están en este espacio. Siento que sí nos conocemos porque seguramente ustedes me han visto en la plataforma, de alguna forma. Entonces es un gusto a veces cuando uno está tomando estos cursos conocer a sus profesores, ¿cierto? Entonces aquí con mucho gusto estoy feliz acá de compartir un poco de ustedes y feliz de ver estas respuestas en el chat tan increíbles, ¿no? De cómo las experiencias de cada persona marcan cómo comprende la realidad, de cómo el lugar desde donde uno está parado o parada le hace ver cosas diferentes de la realidad, ¿cierto? Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de algo que ahorita más adelante vamos a llamar los sesgos y cómo en nuestro cerebro se forman. Y muchas de las respuestas que ustedes han dado a esta pregunta se van a ir respondiendo también y se van a ir compartiendo y profundizando a lo largo de este webinar. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña actividad. Si me ayudas, André, a pasar la siguiente. Y es que ahorita les va a aparecer una imagen, todavía no está en pantalla. Les va a aparecer una imagen y van a tener 5 segundos. Ojo, solo 5 segundos, antes lo vamos a correr, para que escriban en el chat qué ven en esa imagen. ¿Listo? Muy rápidamente, en esos 5 segundos, vamos a ver qué vemos en la imagen. Entonces, voy a contar hasta 3, André, y la pones durante 5 segundos y retrocedes. Mientras tanto, las profes y los profes van a escribir en el chat rápidamente qué es lo primero que ven en esa imagen. ¿Listo? Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. En esta imagen que viene. 3, 2, 1, se fue. Listo. Juli, ¿qué nos comparten en el chat? ¿Qué están viendo en la imagen? Bueno, Ale, tenemos varias respuestas, todavía siguen llegando. Hay unas respuestas que dicen un rostro, hay otras que dicen 2 caballos, hay otras que dicen una mujer, un rostro de una mujer, 2 caballos, caballos y mujer, un caballo mujer, todavía no saben, pero está como entre esas 2 fieras, por ahí dicen alrededor de un rostro, una serpiente, alguien vio una serpiente. Esa creo que solo está una vez. Bien. Un paisaje. Gracias. Pero creo que está por ahí las respuestas. Gracias. André, ¿nos puedes volver a poner la imagen un segundo, por favor? Fíjense una cosa, si vemos las cosas muy rápido, si vemos las cosas sin darnos el tiempo de profundizar y de ver más allá de nuestra primera impresión, solo vemos algo. Muchas personas solo vieron la mujer, muchas personas solo vieron los caballos, y sin embargo, atrás hay un paisaje hermoso, la nariz de la mujer parece un ave, ¿cierto? La boca parece una parte de las montañas, y hay una cantidad de cosas en esta imagen que si nos tomamos el tiempo de ir más allá, de buscar más información y no lo primero que captamos con nuestros ojos, ¿cierto? Nos damos cuenta que hay mucho más allá de lo que aparenta. Y esta imagen y este ejercicio que acabamos de hacer es un poco el ejercicio al que les voy a invitar el resto de esta conferencia, ¿sí? A empezar a ver un poco más allá de lo primero que ven nuestros ojos. Vamos a ver cómo se traduce esto más adelante. Pero para esto, Andrés, si me das la siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de esto que son los sesgos. Y todo este webinar tiene que ver con los sesgos. Sesgo viene del latín, de la palabra en latín sesicare. Sesicare significa
torcer algo un poquito hacia un lado. Y es lo que nos pasa a veces con nuestra forma de ver la vida, ¿no? Como que la torcemos un poquito hacia ese lado que nos conviene, que nos gusta, que tiene que ver con lo que yo creo y pienso, ¿cierto? Y por eso de acá vienen los sesgos. Torcer algo hacia un lado, torcer mi visión de las personas, las cosas y el mundo hacia un lado en especial. Pero ¿qué pasa? Si tuerzo hacia un lado, dejo de ver otros lados, ¿no? Entonces, con este concepto de sesgo, vamos a compartir un poco los objetivos de esta gran conferencia que tenemos hoy con ustedes. Pero antes, les quiero hacer unas preguntas. Vamos a trabajar este tema de los sesgos desde un enfoque y es ser científicas o científicos emocionales. Entonces, les voy a hacer una primera pregunta. Y es, para ustedes, ¿qué hace diferente una o un científico y un juez? Vamos a ir rompiendo ese chat, como dicen. Solo esta primera pregunta. Por favor, ¿qué hace diferente una científica o un juez? Y vamos a darle ahí unos segunditos allá que vayamos respondiendo y de pronto Cris nos ayuda a ir leyendo qué grandes respuestas nos dan en el chat. Mientras aparecían. Acá pero estoy bueno, ansioso esperando respuestas. Mientras Cris espera respuestas, yo también le quiero preguntar a Cris el qué piensa. ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un científico, Cris? Aunque bueno, no, ya te rompieron el chat. Olvídalo, se te adelantaron. Bueno, por acá empiezo a leer. El científico investiga, el juez... Ay, se me perdió. El juez dictamina tomar decisiones en su labor. El científico investiga, el juez pone en ejecución la ley, la hace cumplir. El científico analiza, el juez escucha. El científico investiga y el juez decide. Esas son las aportaciones, Alejo. Muchas gracias. Acá hay muchas cosas, ¿no? Una que me llama mucho la atención relacionada con lo que están diciendo es el científico investiga, el juez juzga, ¿cierto? Y entonces vamos a ver como una forma de combatir estos sesgos, de esta forma de nuestra visión torcida hacia un lado, es ser científicas o científicos emocionales. Investigar, basarnos en datos, tomar información, ir más allá y no solo una versión, una crítica, un juicio. Hoy vamos a ver un poco más cómo se puede dar esto. Pero esto solo tiene sentido si tiene una conexión profunda con nuestra vida diaria y con nuestra vida real. Entonces, la segunda pregunta, antes de compartirles como los objetivos de esta sesión, es preguntarles en qué situaciones de su vida han sentido que los juicios de otras personas les han hecho daño. Y yo les quiero poner un ejemplo. No sé si se han dado cuenta de esto en la plataforma, pero yo tengo una discapacidad. Yo ando en muletas y silla de ruedas desde que tengo 1 año y medio de nacido. Y muchas veces cuando la gente me ve, me dice, pobrecito. Sí, nunca han hablado conmigo, ¿no? No me han saludado ni siquiera. Y pobrecito, ¿no? Y entonces, discapacitado es igual a pobrecito, que es igual a incapaz, ¿cierto? A que no puede hacer cosas, ¿cierto? Y esos juicios, claro, pues obviamente me han dolido en la vida, porque pues muchas veces siento que la gente no ve mi capacidad más allá de mi discapacidad. Entonces, les invito a compartir cosas en el chat que sean como de este nivel personales, estamos en confianza, de cuándo o en qué situaciones les han hecho daño. Por acá yo estoy viendo que a veces alguien siente que no se cumplen los parámetros que se establecieron, ¿no? Cuando a veces yo estoy haciendo un esfuerzo y no es valorado, no lo ven las demás personas, ¿no? Que solo están viendo torcido hacia un lado. Cuando siempre estamos juzgados y nos ataca nuestro autoestima, ¿cierto? Cuando uno está de avanzada edad, claro, a las personas de edad también este es un juicio, ¿no? Ya hay gente que quiere dejarlas quietas en un lado sin que hagan nada, ¿no? Y todo lo que tienen para aportar tanta sabiduría. Listo. Muy bien, esto nos afecta a todas las personas, ¿no? Todos hemos sentido alguna vez que nos han juzgado por algo que era solo una partecita de nuestra realidad, ¿no? Entonces, vamos adelante. André, por favor, a compartir los objetivos. Juli, ¿me ayudas con el primer objetivo de esta gran conferencia?
Claro que sí, claro que sí. Voy a aprovechar para agradecer a todos los profes que siguen escribiendo por el chat. Gracias por compartirnos esas experiencias personales. Pero bueno, vamos a seguir acá con los objetivos. Nuestro primer objetivo es identificar las razones principales por las que desarrollamos estos sesgos de los que Ale nos ha empezado a hablar frente a otras personas y la relación de estos con la xenofobia. Ese es nuestro primer objetivo. ¿Me lanzo con el segundo, Ale, también? De una. Listo, nuestro segundo objetivo es identificar acciones que puedo realizar para fortalecer la habilidad socioemocional de apreciación de la diversidad. Muchas gracias. Entonces vamos a estar trabajando estos dos frentes, ¿no? ¿Qué es un sesgo? ¿Por qué generamos sesgos? ¿Cierto? ¿Y cuál es la relación de esto con algo muy especial que vamos a ver, que es la xenofobia? Y también, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Más allá de saber qué es, por qué se da, por qué me pasa, ¿qué puedo hacer para esto? Y lo vamos a trabajar desde una habilidad muy bonita, muy especial que queremos mucho desde Creando Aula, que es la apreciación de la diversidad, ¿no? Es muy diferente tolerar a alguien que apreciarlo, ¿no? Uy, no, yo tolero a esa vecina que me pone música hasta quién sabe qué horas. Tolerar a veces se vuelve como me lo aguanto, ¿no? Como apenas lo soporto, pero mejor que se fuera, ¿cierto? Entonces, en cambio, apreciar es valorar, atesorar, ¿no? Darle valor a esas cosas diferentes que tiene la otra persona. Por eso no hablamos tanto como de tolerancia a las diferencias, sino de apreciación de la diversidad. Y todo esto, pues como les contábamos, aprender como qué cosas hace un científico emocional, qué acciones precisamente para combatir estos sesgos y fortalecer esta habilidad. Vamos entonces adelante un poquito. Y lo primero que necesitamos para esto es comprender qué es eso de la apreciación de la diversidad, ¿cierto? Entonces, Cris, ¿nos ayudas ahí a leer rápidamente esta definición? Claro, claro, Alejo. Apreciación de la diversidad es identificar y valorar las diferencias y semejanzas entre los demás y yo, rechazando situaciones de exclusión o discriminación. Muchas gracias, Cris. Fíjate en eso, ¿no? Como identificar, ¿no? Darnos cuenta de estas diferencias y semejanzas y valorarlas. Y este segundo componente que es rechazar situaciones de exclusión o discriminación. Ahorita nos enfrentamos como país a un problema muy complicado con la migración, una crisis migratoria que sacude a toda la región latinoamericana. Y frente a esto surge frecuentemente este tema que llamamos la xenofobia, que es una de estas situaciones de exclusión o discriminación, ¿no? Es este rechazo a las personas extranjeras o inmigrantes, pero que además se vuelve más complicada por otras situaciones, porque no es lo mismo la xenofobia para una persona venezolana mujer que a un hombre, ¿no? Una vez le pregunté esto a una persona cercana, ay, no, profe, si es venezolano es ladrón, si es venezolana, trabajadora sexual. Imagínense eso tan duro, ¿no? No las conocen, no les he preguntado ni el nombre, no tienen ni idea de su historia, pero eso, de una, los sesgos empiezan desde ahí. Con el género se vuelve, con la parte étnica, ¿cierto? Vernos desde regiones diferentes, de colores diferentes de la piel, de idiomas diferentes. Y ni hablar de la parte socioeconómica, ¿cierto? Como cuántas personas no discriminan a otras porque tiene un poquito más de plata, ¿no? ¿Cuántas personas pasan esto porque tiene su carrito y el otro no? Y entonces ya, entonces es menos persona. Entonces, todas estas son las situaciones que vamos a trabajar desde la apreciación de la diversidad, valorando esas diferencias y rechazando esa exclusión. Vamos adelante. Vamos adelante. Pero bueno, he hablado en esta parte un montón y quiero que ustedes también participen un poco de esta experiencia y para eso vamos a hacer un juego. Ustedes en este momento son aprendices de ciencia. Vamos a ver qué es lo que hace un científico emocional. Para esto vamos a jugar un juego que de pronto ustedes ya conocen, que se llama Kahoot. Para jugar Kahoot les voy a pedir que entren al link que les están enviando en el chat, que es kahoot.it. Desde, si lo tienen a la mano, solamente si es posible, si no, no hay ningún problema, desde otro dispositivo. Si usted está en su computador viendo esta conferencia y tiene a la mano el celular, o está desde el celular y tiene
el celular de una persona en casa, puede entrar desde ahí. Entonces vamos entrando ahí y ahí les va a pedir un código que ya les voy a compartir. Entonces, André, discúlpame un segundo, voy a compartir yo pantalla, ¿cierto? Para que le aparezca a las personas el PIN. De todas formas, si usted no tiene otro dispositivo, no hay ningún lío, porque usted puede responder en el chat, ¿sí? Y lo que va a aparecer en Kahoot son unas preguntas. Ya les voy a compartir. Listo, listo. Entonces ahí para ir recogiendo, Ale, profes, si tienen otro dispositivo, ingresen por ahí en el enlace que acabamos de mandar por el chat y les va a pedir un PIN. Y el PIN que tienen que ingresar lo estamos mostrando en este momento en pantalla y también lo vamos a poner por el chat. El PIN es 405 74 54. Y ahí ya vamos viendo que van entrando varios profes, André, Harold, Alejandra, Eliana. Muchas gracias por ya empezar a ingresar. Vamos a dar unos minuticos para que todos tengamos el tiempo de ingresar. Y si ustedes están teniendo un poco de dificultades o no tienen otro dispositivo, no se preocupen, como decía Ale, pues nos pueden responder acá por el chat. Estaremos pendientes. Y recuerden que en esta modalidad de webinar o como de conferencia, no tenemos la posibilidad de activar nuestros micrófonos. Vamos a tener al final un espacio de preguntas, pero en este momento solo tenemos el chat porque así está como la configuración del Zoom en estos momentos. Pero bueno, seguimos ahí con el Kahoot, Ale. Yo creo que todos estamos que nos jugamos y ya ahí veo un montón de profes inscritos. Listo. Y Cris también está, yo lo veo ahí emocionadísimo. Estamos ready. Listo. Antes de empezar, explicarles que va a salir una pregunta en esta pantalla principal y ustedes desde su celular o dispositivo van a responder. Les salen 4 opciones de respuesta o 3 y dan al color de la opción de respuesta que quieran. ¿Listo? Entonces, vamos adelante y les voy compartiendo. ¿Qué acciones realiza un científico emocional? Entonces, fíjense, acá están las respuestas en pantalla. Si usted no tiene el dispositivo, responda en el chat, por favor, les leemos también. Recuerden leer las respuestas en pantalla, pero responder en sus dispositivos móviles. Por ahí también en el chat ya nos están respondiendo, Ale. Todas las anteriores, dicen. Muy bien, por acá tenemos respuestas diversas. Acá iban por todas partes, ¿cierto? Algunas personas votaron por la A, otros por la B, por la C, pero la mayoría sí por la D. Y en efecto, tienen toda la razón todas las personas, pero especialmente las que votaron por la D. Porque un científico emocional busca entender sin juzgar. Busca poner atención a esa información. ¿Cuál es la información que nos dan las otras personas? Sus palabras, sus expresiones, sus acciones o comportamientos es la información con la que contamos, ¿cierto? Y también nos damos cuenta que un científico emocional pone más atención a sus emociones, ¿no? Está con esta actitud investigativa de entender y no solamente como deja que sus emociones actúen por ella o él, ¿no? Entonces, muy bien, a las personas que vamos a ver quién va ganando por el momento. Cristian va en el primer lugar y Hernán acá le va siguiendo el paso, ¿no? Ustedes ya van a decir, no, Cristian ya sabía la respuesta, pero no, él no había visto el juego antes. Entonces, ¿será que ese Cristian es el Cristian de Creando Aula? Ay, me gusta mucho jugar, también quiero participar. Vamos a ver si queridos profes, logran derrocar a nuestro querido Cris del equipo de Creando Aula. Muy bien.
Listo, vamos adelante. Nuevamente, ¿qué otras acciones realiza una o un científico emocional? Vamos a ver estos segundos. Hay gente ya leyendo. En el chat están respondiendo. Muy bien, muy bien. Por acá en el chat nos dicen que la B. Vamos a ver, está muy cerca. Y muy bien, nuevamente estas personas ya se lo pillaron, que esto tenía trampa. Claro que sí, una o un científico emocional cuestiona de dónde vienen mis opiniones. Ustedes se han preguntado eso, oigan, ¿yo por qué creo lo que creo? ¿Por qué esto es importante para mí? ¿Sí? Una persona sí reconoce y se esfuerza por deshacer esas tendencias, ¿no? Cuando yo me siento solamente a juzgar a una persona por su ropa, por su color, por sus comportamientos, y en cambio, si soy científico o científico, estoy esforzándome por deshacer esto. Y también, pues, están dispuestas a estar equivocados, ¿no? Algo dificilísimo, dificilísimo. Saber que puedo estar equivocado, que si me muestran una evidencia diferente, pues pueden cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos bien por acá. Y vamos a otra pregunta muy clave para las cosas que hacen las y los científicos emocionales. Pero Por antes acá. de la pregunta, el ranking, Ale, por favor. Antes de eso, André por acá tomó el liderazgo y Hernán sigue ahí en la puntica casi empatando. Vamos a ver cómo termina esto al final, en estas 5 preguntas. ¿Verdadero o falso? Un comportamiento es igual a una emoción. Es decir, si yo lloro es igual a estar triste, si yo me río es igual a que estoy feliz, si yo grito es igual a que estoy bravo. Vamos a ver qué dice el público, Juli. Por acá en el chat muchos falsos, Ale. Muchos no hay por el chat. Vamos a ver qué dice la gente en la plataforma. Muy bien, la mayoría nos respondieron que falso. Y bueno, aclarémosle a estas personas, 16 personas, que, porque esta es una cosa muy, muy, muy común que pensamos, ¿no? ¿Cierto? Yo veo a alguien llorando y digo, no, pues está triste, ¿no? Veo a alguien gritando y digo, está bravo, pero puede estar gritando por muchas cosas, ¿no? Puede estar, a veces yo tenía cierto estudiante que gritaba cuando se frustraba, ¿no? Entonces no era que estaba bravo, sino que estaba frustrado. Entonces si yo le decía más bien, no, salte y cálmate un ratico, no le estaba ayudando con nada, ¿cierto? Le está más bien, en cambio, si entendía su frustración, es bueno, ¿qué es lo que no estás logrando? ¿Qué estrategias necesitarías para lograrlo? ¿Será que tenías una expectativa diferente? ¿Cierto? Entonces es muy importante este tema de ir entendiendo como científicas o científicos que un comportamiento no necesariamente es igual a la emoción, que más bien hay una historia detrás de ese comportamiento y una emoción detrás de ese comportamiento, que si soy científica o científico, puedo profundizar más. Vamos a ver cómo va este ranking. Y Hernán definitivamente se ha tomado el podio, ya venía muy, muy cerca. Y detrás viene Joa PB. Vamos a ver. Estamos muy cerca del final. ¿Qué otras acciones vemos que realiza una o un científico emocional? Según lo que hablamos, acabamos de hablar de los comportamientos y las emociones. Por acá ya estamos muy cerca de terminar. 4 preguntas de 5. Y acá ya la mayoría de las personas va entendiendo cómo es que es la cosa. Realmente un científico emocional va detrás de esos comportamientos, busca cuál es esa emoción, cuál es esa historia detrás de cómo ese niño o esa niña en nuestra aula de clases se está sintiendo y expresando hoy, ¿no? Y más allá de juzgarla por cómo se ve, va a sus cualidades, a su historia, ¿cierto? Entonces, nuevamente todas las anteriores eran correctas y vamos a ver cómo va ese podio. Esto está muy reñido. Han cambiado otras personas. Harold ahora es el primero en el podio. Y esto cambia todo. Sam es el segundo o la segunda. Y por último, nuestro cerebro está programado ¿para qué? Uy, esta pregunta está interesante, Ale.
Vamos a ver qué nos dice el público, Juli. Acá no hay todas las anteriores, entonces ya no. Las personas que creían que esta era toda la respuesta ya no lo es. ¿Qué será? ¿Para qué está programado nuestro cerebro? Interesante. Bueno, pues acá les tengo la mala noticia. Acá empieza a cambiar todo. Muchas personas creían, afortunadamente, porque muestra sus buenas intenciones, que estamos programados para aceptar a todas las personas, sin diferencias. Sin embargo, acá es donde se pone buena la cosa en esta conferencia, queridas y queridos profes. La verdad es que nuestro cerebro está programado durante miles de años para actuar según sesgos y juicios rápidos y completar la información que no conocemos, la información faltante. Este comienza a ser el mayor obstáculo para ser científicas o científicos emocionales. Nuestro propio cerebro, el de todas las personas del mundo, ¿sí? Y esto entonces es lo que nos vuelve difícil esto, pero lo vamos a ver con más detalle ahorita. Pero antes de verlo en más detalle, veamos a la ganadora o ganador, ¿no? Llevo jugando acá y no me dicen si gané o no. Entonces, en tercer lugar. Judith. Gerardo en segundo y en primero. Cuéntenos ahí por el Harold, cuéntenos de qué cultivos son estos 3 felices ganadores a través del chat. Cuéntenos de qué cultivo nos visitan, por favor. Judith de los limones, presentes los limones. Harold, el guerrero Kiwi que está a cargo de Gaby. Muy bien. Kiwi, limones, vamos acá con toda. Y vamos, André, por favor, volvamos a la presentación. Y entonces les quería compartir en más detalle qué son estos obstáculos, qué es esto que hace nuestro cerebro para hacernos juzgar a raíz de sesgos, de información incompleta y pedacitos pequeños de realidad, ¿cierto? Entonces, acá quiero hacer una alerta. La alerta antisuposiciones. Siempre que supones algo sobre una persona, le puedes hacer daño, ¿no? Como, uy, yo creo que esa persona hoy llegó despelucada porque se pegó de las mechas con su marido de la noche pasada. Y no ni la has saludado, ¿no? Solo la viste medio despelucadita hoy y ya entonces supusiste, ¿cierto? Entonces, nada de suposiciones, vamos a ver. Entonces vamos a ir uno a uno, 6 obstáculos de cosas que realiza nuestro cerebro que nos ayudan a que la realidad se vea solo de a pedacitos, con sesgos. Vamos con la primera. Esto lo vamos a ver por medio de algunos casos, algunas situaciones que les pueden haber pasado a ustedes, que cada una la vamos a ir como analizando y viendo uno a uno estos obstáculos. Para el primero, le voy a pedir a Cris si nos ayuda a leer esta pequeña historia. De una, Alejo. Daniel perdió educación física y le dio rabia. Juana perdió también la materia. Cuando Juana llega a clase, está brava. Daniel supone que seguro es la materia. Claro, parece lo más obvio, ¿no? Como pues si él se puso bravo porque perdió educación física, pues seguro si ella está brava es por lo mismo, ¿no? Pero vayamos hacia adelante. El primer obstáculo de nuestro cerebro es que lo que más construye los sesgos son nuestras propias experiencias de vida y vivencias, ¿sí? Todo lo que yo he vivido me define una forma de ver la realidad, ¿sí? Y nuestro cerebro se acostumbra a reproducir esa versión de la realidad que hemos vivido y suponerla en las otras personas, ¿cierto? Como yo me pongo bravo por esto, pues seguramente la otra persona también, ¿cierto? Entonces acabamos con el primer obstáculo pequeño. Vamos con el siguiente. Y Juli de pronto nos puede ayudar a leer esta nueva historia de Daniel. Claro que sí. Por alguna razón, Daniel cree que la mayoría de personas del salón están tristes. Él mismo ha estado triste. Gracias, ¿no? Pues, ¿cuántas veces no nos ha pasado, profes, que llegamos bravas o bravos al salón y entonces creemos que todo está mal en el salón? No, tuvimos una mala noche o un mal día antes y entonces yo llegué bravo y entonces todo está saliendo mal. Estos pelados están insoportables y entonces hoy todo está saliendo mal.
Y la verdad es que soy yo quien estaba bravo o brava antes, ¿no? Entonces el segundo obstáculo es que a veces vemos las emociones de las demás personas como un reflejo de las nuestras. Estamos sintiendo algo y proyectamos eso en las demás personas. Y para eso está configurado nuestro cerebro, para reflejar nuestras emociones en las otras personas, ¿sí? Entonces dejamos de ver realidades porque creemos que los demás están sintiendo lo que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Vamos con la tercera. Cris, si nos ayudas ahí con esta tercera historia. Listo. En general, el profesor de educación física le pregunta más cómo está Daniel que a Juana, una estudiante indígena. Bueno, gracias, Cris. Acá se nos empieza a complicar la cosa, ¿no? ¿Cuántas veces la gente cree que los profesores de educación física entonces solo son cercanos a los chicos, ¿cierto? Porque son los que también juegan fútbol, los que hacen deporte. Y ninguna de estas dos cosas son verdad. ¿Cuántas profesoras de educación física también hay? ¿Cuántos profesores de educación física son cercanos a todos? Y cuántas chicas hay que hacen deporte de manera increíble, les encanta, ¿no? Pero fíjense, en el obstáculo 3 lo que vemos es que a veces somos menos precisos o menos precisas para leer las emociones de personas que se ven diferentes a nosotros. En la historia, la estudiante a la que no se acercó, el profesor es una estudiante indígena que se ve, se viste, habla diferente. Y entonces tenemos menos precisión para esto. Es más fácil darme cuenta que alguien que se ve igual a mí está triste. Es más fácil que ver que alguien que se ve igual a mí está con una emoción incómoda. En cambio, cuando lucen diferente, esta capacidad de empatía empieza a perderse, ¿no? Y acá empiezo a hacerme estas preguntas, que de pronto para ustedes también son interesantes, y es como, ¿a qué estudiantes me suelo acercar más? Tal vez a aquellas y aquellos que se parecen más a mí, con los que tengo más afinidad. ¿Será que aquellos que sean diferentes de pronto me acerco menos? ¿Por cualquier razón? Vamos a ver. Sigamos a ver con el cuarto. Juli, ¿qué ves por acá en esta historia? Algunos y algunas docentes entran al salón de profesores siempre con la misma queja. Desde que llegaron estos estudiantes venezolanos, han aumentado los robos en el salón. Curioso, ¿no? ¿Y cuántas veces oímos esto incluso en las ciudades? No solo en el aula, ¿no? Eso no pasa acá, pasa en otros pueblos, no en los nuestros, pero entonces acá esto es algo que oímos mucho, ¿no? Y muchas veces ni siquiera conocemos a las personas, muchas veces ya robaban en los salones y en las ciudades, pero no. Desde que llegaron estos venezolanos, y fíjense lo que veíamos antes, ¿no? Dice, estos venezolanos, ¿no? No estas venezolanas. Porque si fueran venezolanas, hablaríamos de otra cosa que ahora pasa en la ciudad, ¿no? Cómo funcionan los sesgos, ¿no? Cómo vemos solo una partecita de la realidad. Y para la xenofobia es uno de los obstáculos más importantes. Nuestro cerebro es hasta cierto punto etnocentrista, ¿sí? Desde nuestros estándares culturales, desde cómo me educaron a mí, mi religión, mi cultura, mi forma de vestir, mi forma de comer, mi forma de responder a las demás personas, etcétera, etcétera, es como empiezo a juzgar a las otras personas. Y el problema es que esta huella de la cultura empieza a ser muy inconsciente, no la vemos, ¿no? Desde los 2 o 3 años ya la tenemos casi que plasmada, ¿sí? Y casi que es tarea de toda la vida empezar a como a deconstruir un poquito esto, a darnos cuenta, a ser conscientes, ¿no? Porque entonces el problema es que de manera inconsciente, sin darnos cuenta, solemos favorecer a quien es similar, ¿cierto? Tal vez le pongo una mejor notica a esa o ese estudiante que me cae mejor. Tal vez le perdono algunas faltas, ¿no? Porque pues no es tan grave. En cambio, si lo hace esa otra persona que no tanto, ahí sí no se la perdona, ¿no? Ahí sí de una para donde el coordinador, porque entonces se vuelve complicada la cosa. Entonces, el lío de esto es que el cerebro nos juega en contra. No nos damos cuenta de que hacemos estas cosas a menos de que seamos conscientes, ¿no? Vamos con el quinto obstáculo. Cris, si nos ayudas ahí. En general, Daniel suele ser muy callado, pero últimamente ya no habla con sus más amigos. Sin embargo, Eduardo, el profesor, no le pregunta sobre esto, pues Daniel es así.
Muy bien, vamos a ir con el siguiente, ¿cómo funciona este obstáculo? ¿Cierto? Esto lo llamamos el error de atribución fundamental, ¿sí? En algunas ramas de la psicología, y es atribuir el comportamiento de la persona a su personalidad y no a una circunstancia específica. De pronto Daniel en esta historia estaba teniendo muchos problemas en la casa y estaba más callado de lo normal, ¿cierto? De pronto Daniel es un estudiante migrante venezolano y perdió su familia, su casa y muchas de las cosas a las que estaba acostumbrado y ahora está callado, pero no, como él es así, ¿para qué hoy le pregunto? ¿Cierto? Entonces, acá este tema de la atribución fundamental es normalmente tenemos que ir detrás, ¿no? A esta historia detrás de los comportamientos. Y bueno, algo ahí interesante en esta historia, ¿no? Ambos son hombres y no buscan o dan ayuda, ¿no? Estamos como acostumbrados a pensar este tema de que si somos hombres no lloramos, no decimos que estamos mal, no le preguntamos a otros si están mal, ¿cierto? Y nuevamente es una atribución incierta. Yo no sé ustedes, hombres que estén por acá, pero yo he llorado un montón en mi vida, me he puesto triste un montón en mi vida, me ha dado rabia un montón de cosas y me duelen. Eso me pasa cada rato y ojalá tenga con quien hablarla siempre. Y ojalá ustedes también. Entonces, vamos ahí con este quinto obstáculo. El sexto es el más extraño de todos. Y para el sexto les voy a preguntar a ustedes en el chat que nos contesten. Para ustedes, ¿cómo se llaman estos objetos? Estos 4 objetos que hay en la pantalla, ¿cómo se llaman? Por acá nos responden sillas. Sillas, muy bien, sillas. Sillas. Coincidimos en que son las sillas, ¿cierto? Y fíjense una cosa muy loca, ¿no? Son 4 objetos muy distintos. Están en materiales diferentes, ¿cierto? Algunos tienen más patas que otros, hay unos que tienen rueditas diferentes, hay unos que tienen colores diferentes, mejor dicho, una gran cantidad de diferencias. Casi que podemos jugar a encuéntrelas como 15 diferencias, ¿no? Sin embargo, vamos a ir a la siguiente, André. Este es como uno de los mayores obstáculos que nos pone nuestro cerebro. Nuestro cerebro, para entender el mundo, esto es como normal para entender el mundo, simplifica la realidad, ¿sí? Imagínense que usted no pudiera decir árbol, sino cogiera dos árboles que son incluso de la misma especie, 2 almendros, digamos. Y cada almendro tiene unas 800.000 diferencias entre el otro, y usted tuviera que darle un nombre a cada uno de los que son diferentes. No se puede, ¿no? No se puede vivir así. O a todos los tipos de silla. Por eso nuestro cerebro en un concepto mete muchas cosas que son diferentes, ¿cierto? Como la silla. Entonces, esa simplificación nos ayuda a entender el mundo, pero el problema es cuando lo usamos con las demás personas, ¿no? Venezolano, todo es lo mismo, ¿cierto? El mismo concepto agrupa a mucha gente, pero para nosotros todo es lo mismo, ¿cierto? Gordita o gordito, todo lo mismo. Persona mayor de edad, todo lo mismo. Discapacitado, negro, etcétera, ¿cierto? Eso es ese problema de la simplificación. Imaginemos que nuestro cerebro es un simulador, una caja negra que no tiene contacto con la realidad, sino que recibe una información por los sentidos, ¿cierto? Y a partir de esa información simula, es decir, repite las mismas respuestas, los mismos comportamientos, ¿cierto? Entonces, el cerebro como simulador tiene un problema y es que si solo se le expone a la misma información, siempre va a responder de la misma manera. Si solo nos exponemos a que los venezolanos son tal cosa, o a que los negros tal cosa, o a este tipo de respuestas, pues no va a cambiar la respuesta de nuestro cerebro en nuestros comportamientos. Hay una teoría en la psicología que se llama los principios de la Gestalt, que acá les comparto algunos, no son todos, que son el de la proximidad, que las cosas que están muy cerca a veces las vemos como una sola cosa. La similitud, si son parecidas, son una misma cosa. Y la de cierre, que no sé si les ha pasado, pero si ven un pedazo de un círculo, pareciera que fuera el círculo completo, ¿cierto? Lo mismo, completamos la información simplificándola. Es impresionante.
Pero bueno, ya les he hablado mucho de los obstáculos. Creo que es importante que pasemos ahora a qué podemos hacer, porque ojo, hablamos de un primer paso de identificar, ¿cierto? Identificar por qué se forman estos sesgos y ya nos damos cuenta que nuestro cerebro nos juega en contra. Pero ahora, ¿cómo vamos a jugar en contra de nuestro cerebro? Porque acá la idea no es sentirnos mal por los sesgos. A todos nos pasa. Como les decía ahorita, es parte de los mecanismos de nuestro cerebro para entender el mundo. Pero usted sí puede ser consciente para hacer cosas diferentes. ¿Sí? Usted sí puede ser consciente para jugarle en contra de ese cerebro que está programado para eso. ¿Sí? Y obviamente por eso digo que no es un tema de juzgar. Ah, es que usted juzga mucho, porque si nos juzgamos por juzgar, estamos en la mala, ¿no? Entonces, no es la idea. La idea es precisamente ver qué acciones como científicas o científicos emocionales, que ya conocemos esta realidad de nuestro cerebro, podemos hacer para seguir adelante. La primera dimensión, claramente, es con nosotras o nosotros mismos, ¿cierto? Hay un trabajo muy importante en entrenarnos, en hacer como una gimnasia en percibir las emociones, ¿no? Cuando me doy cuenta que alguien está triste, cuando me doy cuenta que alguien está molesto, decepcionado, motivado, feliz, agradecido, etcétera, ¿no? Como afinar nuestro ojo en esto, porque a partir de eso podemos brindar ayuda, ¿no? Como les decía que nuestro cerebro es un simulador, ¿cierto? Que a menos que reciba nueva información, va a seguir repitiendo sus mismas respuestas. Entonces, algo muy importante es exponerse a nueva información. Muy importante, todo el tiempo, ¿cierto? Aprender más de nuevas culturas, de otras, aprender su historia. Conocer a la otra persona a fondo, ¿cierto? Su historia que nos da como otra perspectiva. Este tema en las conversaciones con nuestros estudiantes, y no sé si les pasa, pero esto es mucho más difícil en la virtualidad, ¿no? Estar presente, ¿no? A mí me tocaba a veces ver a cierto compañero, profe, que estaba con 5 personas alrededor y mientras les escuchaba mirando allá el partido de fútbol, ¿no? Y acá el niño dice que, no, es que ayer mi mamá y la pelea que tuvieron y bla, 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 y el profe, por allá, ¿cierto? Estar presente, ¿no? Y que esa información, o sea, ayude a no juzgar a nuestros estudiantes por sesgos, sino por la realidad activa de la escucha activa, ¿no? Y acá algo que para mí fue muy interesante en esta investigación y es entender que es más importante en estos casos a veces la toma de perspectiva que la empatía. Siempre hablamos de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Y esta frase es como repetida y repetida y repetida. Pero como les decía ahorita, el problema es que nuestro cerebro, la empatía la relaciona más con quien es parecido o parecida a nosotros, ¿sí? Entonces vamos a empatizar más con las personas parecidas. Mientras que la toma de perspectiva es un poco más racional. Sí, es como me alejo y puedo ver al otro o la otra en su realidad, en su historia, en su contexto y a partir de ahí sí empatizar. Pero la primera respuesta a la empatía no siempre se relaciona con las personas que son diferentes a nosotros. Listo, vamos a la siguiente ahí, André, por favor. Listo. Esta parte también de conciencia con nosotros mismas y nosotros mismos, ¿cierto? Es muy importante también el trabajo propio, ¿no? Como reconocer mis propios sesgos, ¿sí? Sin juzgarlos, sin atacarme por eso, sin darme duro, solo entender, bueno, sí, yo vengo de acá, tengo esta religión, tengo esta historia, tengo esta familia, y por eso pienso de esta manera, ¿cierto? Y darme esta gimnasia diaria de reconocer, uy, estoy actuando por este sesgo. Uy, este comportamiento de pronto está favoreciendo a algunas personas y no siendo equitativo con otras, ¿cierto? No estoy reconociendo lo que sé y lo que no, ¿cierto? Esto es, como les decíamos, ese tema del científico emocional sabe los límites de lo que sabe, ¿no? Y no se cree más allá, ¿no? Este tema de reconocer mi historia, saber de dónde vienen mis creencias y mi privilegio, que este es un tema súper clave, ¿no? ¿Cuántas veces, nuevamente, por ser hombres podemos decir algunas cosas, por ser blancos podemos decir algunas cosas, por tener plata podemos decir algunas cosas que otras personas no, ¿cierto? Entonces, este trabajo de trabajar en mí se vuelve muy retador. Es difícil, es abrir a veces heridas duras y cosas que no quiero ver de mí mismo o mí misma, pero podemos lograrlo,
podemos lograrlo y actuar de manera en contra de nuestro cerebro. Y ahora lo que seguramente queremos ver más con mis estudiantes, bueno, ¿qué hago con estas situaciones con mis estudiantes, no? Entonces, acá algunas acciones muy prácticas para que podamos trabajarlo en el aula. ¿Listo? Tengamos conversaciones sobre las diferencias, ¿sí? Pongamos en el aula esto sobre la mesa de manera explícita. ¿Qué es diferente entre un hombre y una mujer? Hablemoslo, ¿cierto? ¿Qué es diferente entre una persona indígena? Por ahí nos compartían en el chat una profe que compartía con estudiantes indígenas. ¿Qué es lo diferente entre una cultura u otra? ¿No? Este tema de ser puentes para estas conversaciones y no barreras. Yo tenía 3 estudiantes indígenas de la cultura embera y normalmente la respuesta para ellos era como alejarlos, ¿no? Como les vamos a dar su clasecita aparte, porque además no hablan muy bien español, entonces los ponemos en un grupo aparte. ¿Y qué pasó con el intercambio entre ellos y el resto de estudiantes? ¿No? Ahí estamos poniendo una barrera o siendo puentes para valorar estas diferencias, ¿cierto? Y cuando salgan estas diferencias, pues necesitaremos normas para tener conversaciones seguras, para hablar de manera tranquila, ¿cierto? Para que las personas puedan sacar esas creencias, sacar estos sesgos, conversarlos y valorar lo que es diferente. Una invitación acá también grande es a que nuestros grupos de trabajo con nuestros chicos y chicas sean diversos. Ellas, por cómo funciona su cerebro, se van a juntar con quienes son más parecidos y afines, ¿sí? Pero ustedes tienen el poder de ver eso más allá, ¿sí? Y crear grupos diferentes, ¿no? Diversos. Acá hay una parte muy, muy, muy importante precisamente con esto y es honrar todas las emociones. Ya, profes, ya no estamos en el momento de la historia en que es una actitud válida con nuestros estudiantes. Decir, ya no llore más porque eso deje de llorar. ¿Cuál es su rabia con las cosas? ¿Cierto? Ya estamos en el momento de precisamente honrar esto, ¿no? Debe ser precisamente, oye, ir más allá. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué apoyo necesitas? ¿No? Y eso nos ayuda precisamente a no juzgar por sesgos, sino ir más allá. Y, profes, esto siempre será así, ¿no? Ser un modelo de esta apreciación, ¿no? Si usted siempre dice, oiga, qué chévere estas diferencias, ¿no? Oiga, me gusta mucho esto que haces tú diferente desde tu cultura. Uy, ¿por qué no nos compartes un poco más de la música que oyen en tu región? Uy, ¿por qué no nos cuentas más qué hacen en tu familia, cómo cocinan la comida de ustedes? ¿Cierto? Si usted es un modelo de esto, en vez de empezar por los pasillos, uy, si vieron lo que hicieron los venezolanos, ¿cierto? Sus estudiantes seguramente van a copiar y reproducir esto. ¿Listo? Acá hay una parte muy importante, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces mis estudiantes hacían chistes de este tipo con sesgos. Me decían, ay, profe, pero eso es un chiste. ¿Usted por qué se lo toma tan en serio? Sí, es un chistecito. Yo le estaba haciendo un chistecito a ella cuando le hice este chiste, ¿no? Y entonces acá como profes podemos ayudarles a diferenciar entre intenciones e impacto. Sí, tú de pronto estabas haciendo un chistecito, pero para ella no lo fue. A ella le dolió, ¿sí? Y diferenciar esto va a ser muy, muy, muy importante para no actuar por sesgos. Y bueno, en la parte del plan de estudios, si bien no tenemos tanta influencia, hay cosas que sí podemos hacer. Presentamos ejemplos diversos en nuestras clases. Si llevamos material de estudio, llevamos valorando esta diversidad o todas las niñas y niños que van en estos dibujos, en estas fotos que llevamos, en estos ejemplos, ¿son iguales? ¿O hay más de esta apreciación de la diversidad? ¿No? Entonces también desde nuestro currículo aportamos o quitamos para esto. Y bueno, les quiero compartir también una actividad que hice con mis estudiantes y que me pareció muy, muy, muy poderosa. Andrés, si me das ahí a la siguiente. Esta actividad se llama El Tesoro. Durante una semana llevé un tesoro a mi aula y era un tesoro que estaba cerrado. Y claramente mis estudiantes solo querían saber qué había en el tesoro, qué hay en el tesoro, qué hay en el tesoro. No les voy a decir, hay un tesoro muy especial, pero no les voy a decir, todavía no es el momento de abrir el tesoro. Y fui generando esta intriga poco a poco durante una semana. Y luego, bueno, ya está bien, con tanta insistencia, después de una semana voy a abrir el cofre. Y lo que había en el cofre era imágenes de personas muy diversas de distintas culturas, historias de vida chiquitas diferentes,
y puse, fue a personas del salón a compartir estas historias, repartirse las imágenes en grupitos y todo. Y fíjense, con esta curiosidad nos lleva a ver que la diversidad es como este tesoro, que nos genera como la intriga, pero que podemos valorar. Esto, profe, es porque quería compartirles como una actividad muy práctica que podemos hacer fácilmente, incluso desde la virtualidad, con nuestras y nuestros estudiantes. Y bueno, ya siendo casi la hora, pues espero que estas cosas estén como muy claras por el momento, pero para ver si sí están claras o no, quiero hacerles 3 preguntas muy rápidas. Y les voy a pedir que escriban en el chat 1, 2, 3 y las respuestas a estas preguntas, ¿no? Y ahorita, pues después de ver estas respuestas, abrimos un espacio si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. Entonces, la primera es qué pensamiento, emoción, cómo me estoy sintiendo, qué voy pensando con esto que hemos hablado. La segunda tiene que ver conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? ¿Qué me gustaría ser diferente para mis propios sesgos? Y la tercera, ¿qué me gustaría ser diferente con mis estudiantes para fortalecer esta habilidad de la apreciación de la diversidad, ¿no? Entonces, vamos a leer en el chat, Juli, ¿qué nos cuentan por acá? Listo, listo, Ale. Por ahí la profe Joana nos comparte que su emoción que tiene es como gratitud, que algo que le gustaría como para enfrentar sus sesgos es la reflexión, y algo que quiere trabajar con sus estudiantes, trabajar desde la familia. Supongo que trabajar este tema de la apreciación de la diversidad desde la familia, súper, súper importante también, profes, que tengamos ese radar, no solo en nuestros estudiantes, sino en nuestras familias, porque de ahí vienen muchos sesgos, ¿no? Mucha esta predisposición de nuestro cerebro y bueno, todo esto que nos hablaba Ale, de cómo funciona nuestro cerebro, y pues desde ahí tenemos que retar esos sesgos para realmente fortalecer nuestra apreciación de la diversidad. De una. No sé si Cris me ayudas con alguna que te llame la atención por ahí. Estamos recibiendo varias respuestas. Gracias por la participación activa. Sí, acá estoy leyendo uno, bueno, dice, ¿qué emoción se lleva? Que la profesora, bueno, no alcanzó a leer, pero dice que va a analizar sus actitudes. Otro aprendizaje, ser mucho más perceptivo con las emociones de sus estudiantes. Y dice, por acá lejos nos dicen que el tesoro es una actividad muy buena, que la van a replicar. Invitados, invitadas todas para que logren trabajar esa actividad y logren apreciar la diversidad. Chévere. De pronto Gaby que estaba ahí súper pendiente de ustedes por el chat. Gaby, ¿alguna que nos quieras contar, que quieras pescar por ahí de ese chat que está lleno? Este chat avanza rapidísimo, se van así, pero me gusta, 1, alerta, 2, revisarme enfrentando la realidad, y 3, mostrarles el mundo. ¿Sabes qué me gusta mucho de esa respuesta, Gaby? Cuestionarme enfrentando la realidad, ¿no? Esa es una actitud de una persona científica emocional, ¿no? Ver la evidencia, ¿no? Ver la evidencia y buscar en información y no solamente desde lo que yo creo. Entonces esa me gustó muchísimo. Súper. Bueno, muchas gracias a los profes que siguen escribiéndonos ahí por el chat. Creo que ya va siendo tiempo de cerrar. No sé, Ale, si podemos abrir el espacio para una pregunta. Sí, una pregunta que tengamos. Pues, tal vez 1 o 2 podemos escribirla. Si ustedes van en Zoom, hay una parte que les sale abajo, Q y A, ¿cierto? Y ahí eso significa preguntas y respuestas. Entonces, podemos hacer una pregunta ahí y pues le damos 3 minuticos a esta pregunta y ya, siendo hora de cerrar también. De una. Y por ahí el profesor
no alcanzo a leer quién era, pero el profesor, hay un profesor que nos pregunta si hay que registrar la asistencia. Gracias, 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 profe, a los que están preguntando por eso, porque sí hay que registrar la asistencia. Ya ahí Gaby nos está mandando y Chris nos está mandando el enlace, como siempre, donde podemos llenar la asistencia. Muchas, muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Tuvimos una asistencia de 130 personas más o menos. Gracias por tomarse el tiempo, regalarse este espacio y estar acá con nosotros hoy. Ahí está el enlace en el chat. Y bueno, agradecerte también a ti, Ale, por compartirnos todo tu conocimiento, toda tu sabiduría, por estar acá hoy con nosotros. Sabes que desde Creando Aula te queremos un montón y bueno, siempre bienvenido a volver a acompañarnos cuando quieran, cuando quieras. Y listo, queridos y queridas profes, pues los que tengan que retirarse en este momento lo pueden hacer, pero vamos a abrir el espacio a una preguntita para charlar un poquito sobre alguna pregunta puntual que de pronto esté ahí en el tintero. Juli, ya tenemos 3 preguntas en Súper preguntas grande. y respuestas. De una. Bueno, Voy a leer la primera si quieres, Alejo, de una. que es del profe Harold. Entonces el profe Harold pregunta, ¿cómo puedo trabajar eficientemente con los estudiantes con barreras sin dejarme llevar por los sesgos sentimentales y ser más objetivo? Gracias, André. Pues por acá hemos visto algunas estrategias para esto, pero entonces ahí reitero algunas. Ir más allá a la historia personal, a entender por qué se dan las cosas, ¿cierto? Fuera de esos comportamientos, de sus barreras, entender qué historia hay detrás, de dónde viene, todo eso, por un lado, con mi estudiante. Pero por otro lado, conmigo, ese cuestionamiento personal, ¿por qué me cuesta? ¿De dónde viene eso que me cueste? ¿Fue algo que me enseñaron en mi familia? ¿Es algo cultural de donde vivo? ¿Cierto? Entonces siempre hay esta doble dimensión, ¿no? ¿Cómo puedo ir más allá en la historia de mis estudiantes? ¿Y cómo puedo ir más allá en mi propia historia? ¿No? De entender de dónde vienen mis sesgos y a partir de esa conciencia puedo tomar distancia de ellos, ¿no? Y decidir y no que ellos decidan por mí. ¿Cierto? Espero que eso le aclare al profe Harold un poco la cosa. Aquí hay una de la profe Esmeralda también que dice, ¿ser científico emocional se puede educar o solo se requiere tener una actitud hacia el cambio? Profe Esmeralda, muy buena pregunta porque yo creo que este es más que todo un ejercicio de gimnasia. Es decir, que es algo que tienes que practicar todos los días, porque es que tu cerebro está hecho para actuar en lo contrario. ¿Sí? Entonces, siempre te va a volver por efecto de fábrica a trabajar por sesgos, ¿sí? A menos que tú lo hagas todos los días, ¿cómo me entreno? Estoy actuando por sesgos, estoy favoreciendo solo a unas personas, estoy juzgando a otras, ¿cierto? Entonces, claramente se puede enseñar y no solo se puede enseñar, sino se tiene que practicar. Se tiene que practicar todo el tiempo y aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje en el aula para practicarlo y para verlo. Listo, entonces, súper importante, la actitud es lo primero y claramente es lo que nos lleva a querer hacerlo, pero no es suficiente. Es suficiente solo si lo practicamos todos los días. No hay de otra. Súper, súper. Bueno, creo que ahí ya nos vamos con esas 2 preguntitas y ya habiéndonos pasado 5 minuticos, vamos a darle el cierre oficial a este espacio. De nuevo, muchas, muchas gracias, profes, por asistir a este encuentro. Gracias a sus aportes, gracias por compartir experiencias personales. Creo que hoy leí muchas cosas que me llamaron la atención, que me acercaron un poquito a la realidad que viven en sus aulas y en sus contextos. Entonces, gracias por esa participación activa también. Espero que tengan una feliz noche y gracias a André, Gaby, Cris por estar acá. Y bueno, de nuevo, Ale, muchas, muchas gracias por compartirnos un poco de todo este conocimiento y de todo este mundo. A ustedes muchas gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme y a las y los profes que están acá compartiendo.
Un abrazo muy grande.